número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, de lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido un correo electrónico de la Comisión Nacional de Productividad que hace llegar un estudio de tecnologías disruptivas, regulación de plataformas digitales, el cual comprende un capítulo sectorial de plataformas de transporte. Seguía otro correo electrónico de la Junta de Vecinos Unión y Esperanza San Andrés, del sector de la comuna de Coyipulli, mediante el cual solicita gestionar entre los organismos competentes para solucionar el problema de conectividad vial que los aqueja y además contar con una infraestructura sólida en telecomunicaciones para dar respuesta oportuna ante emergencias y una comunicación fluida entre sus habitantes. Enseguida, oficio de la Directora Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, por el cual hace llegar el informe de avance de cumplimiento al primer trimestre de 2018 de la glosa identificada en la Ley de Presupuesto 2018 del Ministerio de Obras Públicas. Se reitera la urgencia en carácter de simple para el proyecto CATI que se encuentra en tabla y se recibe el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso indebido de llamadas a dicho servicio. Este proyecto viene en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Esa es la lectura de la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra con respecto a la cuenta. Diputados, diputadas. Varios. Presidenta. Sí, me da la palabra. Diputado, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Para transmitir la solicitud del sindicato número 1 y el sindicato número 2 de ASMAR Talcahuano, ellos quieren exponer en esta comisión la disyuntiva con el tercer dique, en donde hay coincidencia de los tres sindicatos, de los parlamentarios de la región del Biobío, de los alcaldes de la región del Biobío, de todas las autoridades que han ido pasando, menos de la Armada. Y ellos han solicitado poder ser escuchados en esta comisión, y yo quisiera agregar también, solicitar el acuerdo de la comisión para invitar al ministro de Obras Públicas en esa misma sesión y poder tratar el tercer dique, que es un proyecto país, es el astillero del sur del Pacífico, y es necesario que esto se aborde no como un proyecto de la Armada, sino como un proyecto país. Así que dejo planteada la solicitud en nombre de los dos sindicatos y la solicitud de parte de este diputado de poder invitar en esa misma sesión al Ministerio de Obras Públicas, que pudiera enviar alguna persona. La solicitud es del sindicato número 1 de trabajadores y el sindicato número 2 de profesionales de ASMAR. Ellos han solicitado poder ser escuchados y agregar a eso el poder, si se va a tocar el tema de ASMAR, poder hacerlo con alguien del ministerio, ojalá con el ministro, porque es un proyecto que no es de la Armada solamente, sino que es un proyecto país. Gracias, diputado Félix González. Tomamos el acuerdo, eso sí, vamos a la fecha de la invitación, lo vamos a coordinar con Secretaría porque tenemos dos proyectos con urgencia simple y vamos viendo los tiempos, ¿le parece? ¿Estamos de acuerdo? Acordado. Diputado Jaime Mulet, tiene la palabra. Mire, me han señalado que sería conveniente invitar a la discusión del proyecto CATI al ingeniero experto Alfredo del Valle, quien estuvo a cargo de la estructuración del Sistema Nacional de Seguridad del Tránsito en el año 2004, que fue uno de los inspiradores del sistema actualmente en vigencia, y he averiguado, digamos, y me parecería pertinente invitarlo, digamos, si a la comisión le parece. Tiene una metodología, además, él muy interesante, de participación ciudadana e instituciones que ha usado en distintas materias, digamos, y que entre otras cosas permitió estructurar el sistema actual de seguridad del tránsito. Me dicen que vale la pena, digamos. Sería interesante escucharlo. Sí, sería importante. Diputados, ¿aprobamos la invitación que acaba de presentar? Sí. Aprobado. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. En la misma línea de invitados para el tratamiento de este proyecto CATI,
Quisiera solicitar por su intermedio a la comisión invitar a la señora Flores, jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, que sería importante conocer su opinión al respecto. Del Ministerio de Transporte. La jefa del Departamento de Fiscalización. ¿Acordado? Sí, acordado. ¿Acordado? Aprobado. ¿Varios? ¿Diputados? ¿Diputadas? ¿Alguien más? Yo creo. Diputada Osandón, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Quiero hacer una consulta tal vez desde mi ignorancia. ¿Cuánto tiempo vamos a estar, o sea, puede ser infinito, podemos invitar durante todo el semestre o a veces nos ponemos fechas para terminar los proyectos? Sí, cuando se votan, ¿existe o es una cosa que no tiene un reglamento establecido? Secretario. No tiene un término definido, diputada, el escuchar invitados, pero en este caso en particular en CATI, con la próxima sesión tendríamos estos dos invitados y estábamos en condiciones de entrar a la discusión particular. Tengo entendido que la ministra ha venido por este, sí. Vino por este, y solo una presentación. Y va a estar presente, deberíamos hacerle una invitación de estar presente en la... Ahora tenemos invitados esperando, tenemos 3 invitados para la audiencia de ahora. Sería importante que cuando empecemos... sería importante que cuando empecemos la discusión en particular esté el Ejecutivo. Nosotros estábamos acostumbrados los 4 años anteriores que en la discusión de los proyectos del Ministerio de Transporte esté el ministro con sus asesores aquí como para ir resolviendo las consultas e inquietudes con respecto al proyecto de los diputados y diputadas de la comisión. Me gustaría enviarle una invitación a la ministra para que esté presente en el minuto que empiece la discusión en particular. Me dicen que vamos a trabajar con los asesores, o sea, siempre la ministra viene con los asesores, eso, bienvenido, pero queremos hacerle llegar una invitación a la ministra. ¿Están de acuerdo, diputados, diputadas? Sí, acordado. Sí. Diputado, varios, estamos en eso. ¿Diputado tienen varios? Sí. Adelante. Gracias, Presidenta. Me gustaría ver la posibilidad, no sé si se habló, llegué un poquito atrasado, de invitar también al Ministro de Obras Públicas para que pueda explicar el cambio de postura que ha tenido el Ministerio respecto al tema del puente Caucao. Creo que no es menor que un puente que se dio por muerte, por perdido, ya estaban casi que en tribunales discutiendo las indemnizaciones para uno u otro, las querellas, de un día para otro se diga que se va a utilizar. No efectivamente las condiciones para las que fue diseñado el puente Caucao, pero sí al menos se pretende habilitar en los próximos 120 días. Yo creo que es importante también conocer la opinión del Ministro de Obras Públicas, creo que no es un tema menor como para dejarlo pasar y tener claridad también, porque ¿qué va a pasar si funciona, si se atrasa, si no funciona bien? Creo que es importante poder ver todo eso. Muchas gracias. Con respecto a la participación en la comisión del Ministro de Obras Públicas, la verdad es que me gustaría invitar al Ministro de Obras Públicas, creo que no ha estado acá en mi ausencia menos, ¿no? No ha estado. ¿No ha estado? No. ¿Perdón? Estaba esperando que... sería importante para nosotros conocer cuál va a ser su agenda legislativa, poder plantear los diferentes puntos de diferentes inquietudes que tengan los parlamentarios de la comisión. Pero me gustaría dejar una sesión especial para invitar al ministro. Si me permiten, una vez acordado, poder con el secretario definir una sesión, porque tenemos ya invitados que acabamos de acordar para la próxima sesión, diputado. Y de ahí hacer la invitación al ministro para poder ver diferentes temas de la cartera del Ministerio de Obras Públicas que nos compete. Una sesión solo para el ministro, para recibir al ministro, porque siempre se extiende y son varios los temas que hay que plantearle al ministro. Entonces no podríamos hacer 2 cosas al mismo tiempo.
El diputado Linco. Sobre lo mismo, coincido con la solicitud del diputado de invitar al ministro de Obras Públicas. La consulta es la siguiente: ¿cuándo se va, por así decirlo, a echar a andar el puente de Caucao? Yo sugeriría que fuese antes que se eche a andar, porque creo que hay varias inquietudes que tenemos nosotros, si es posible. Vamos a ver la fecha pertinente. Puede ser antes de empezar a votar en particular. Lo vamos a definir. Son varias inquietudes a nivel diputado y vamos a una gran buena. Sí, que como vamos a invitar, creo conveniente que citemos al capítulo metropolitano del Instituto de Jueces de Policía Local, que no es lo mismo que estuvimos hace un poco tiempo atrás, y también a miembro del Consejo Social del Ministerio de Transporte, que es Amarilis Horta. Solo eso. ¿Acordado? Amarilis Horta. Amarilis Horta. ¿Acordado? Con H. ¿Acordado? Sí. Los vamos a invitar. Yo quiero sugerirle a la comisión, diputados, si antes de... Porque lo que pasa es que hemos tenido varios invitados para el proyecto de ley de CATI, pero no hemos escuchado el pronunciamiento del Ejecutivo con respecto a todas las observaciones y los puntos de los invitados que han dado a conocer aquí. Entonces, antes de empezar a votar en particular, igual deberíamos tener la opinión de la ministra con respecto a todos los invitados que hemos tenido y los planteamientos que han hecho en la comisión. Ese punto también me gustaría pedir el apoyo de la comisión como para, antes de la discusión en particular, tener a la ministra hablando del proyecto y aclarando las dudas también de los diputados y diputadas con respecto a los invitados anteriores y los que vamos a tener en la próxima sesión, de los planteamientos que ellos hacen. Sí, hace mucho tiempo. Es que lo votamos nosotros sí. ¿Están de acuerdo? La invitación al ministro de Obras Públicas. Sí, ya la sancioné. Sí, y la de la ministra también antes de empezar a votar en particular. Y durante la votación también, eso lo acordamos. Sí. ¿Varios terminamos? Hacemos... ¿Qué pasa los invitados? Sí. ¿Damos un minuto? Suspendemos un minuto para que ingresen los invitados. Estábamos esperándolo a usted. El mensaje que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito modifica las leyes número 18.287 y número 18.290, boletín número 9.252-15, urgencia simple. Para ello tenemos 3 invitados hoy día. La Asociación Gremial de Secretarios Abogados de Juzgado de Policía Local de Chile, señora Claudia Díaz Muñoz. Bienvenida, señora Claudia. Presidenta. Y Daniela González, vicepresidenta. Quiero saludar también al secretario ejecutivo de CONACET, Luis Alberto Stuben. ¿Lo dije bien? Bienvenido. Viene por el proyecto igual. Sí, viene por el proyecto. Tenemos espacio para... ahí está. Ya, me dicen que ya intervino y nos va a estar acompañando para que para que también nuestros invitados sepan que ustedes están aquí escuchando sus planteamientos. Y también está el asesor de la ministra de Transporte, don Juan Carlos González. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Usted, señora Claudia, ¿usted va a hacer la presentación? Sí. Bienvenida, se aprieta el botoncito negro que está debajo del micrófono. ¿Sí? Ahí, dio luz roja. ¿Aló? Sí. Ahí. Tiene la palabra. Buenas tardes.
A ver, yo soy Claudia Díaz Muñoz Bagolini, soy la secretaria abogada del segundo juzgado de policía local de Maipú y presidenta del gremio de secretarios abogados de juzgado de policía local de Chile. Vengo acompañada con la vicepresidenta del gremio, que es Daniela González, es secretaria abogada del juzgado de policía local el segundo de Pudahuel. Una breve presentación primero, voy a hacer una reseña muy cortita del gremio al cual represento, porque es una institución distinta a los jueces de policía local que han estado ya en 2 sesiones del 10 y del 17 de abril en esta Comisión de Obras Públicas. El gremio data del 2002, pero con personalidad jurídica desde el 2005. Cuenta ya con 133 socios ya, hace poquito se sumaron otros. Y nuestro propósito, además de querer siempre estar por el beneficio, ¿no es cierto?, de todos nuestros asociados, nos interesa que la judicatura local tenga un desarrollo importante como justicia y primera ventana y parte primordial de la pirámide en la justicia en general. Es por eso que nosotros pensamos que nuestra visión respecto a este proyecto CATI, con la sigla CATI, es importante darla en este contexto. El segundo punto, yo voy a hacer una opinión del Colegio en General del proyecto CATI y la modificación a las leyes 18.287, que es la Ley de Procedimiento ante el Juzgado de Policía Local, y 18.290, que es la Ley de Tránsito. Algunas observaciones particulares al proyecto, entendiendo que esta es una comisión, ¿no es cierto?, que está en el trámite o en el punto de partida de la discusión general y no particular. Por lo tanto, van a ser muy pequeñas esas 3 puntos específicos con respecto al proyecto. Y finalmente, una diferencia de punto de vista con el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Básicamente, respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley. La opinión del colegio en general al proyecto CATI, nuestro gremio está de acuerdo con el proyecto. Es relevante desde distintos puntos a saber. Primero, con relación a su dimensión social, todos tienen también la minuta que yo he presentado con antelación, cada uno de ustedes. Según las estadísticas que se han dado en sesiones anteriores, por ejemplo, por el organismo técnico CONACET, hay varios datos preocupantes relacionados con los accidentes de tránsito. Aquí está su director ejecutivo, el señor Luis Alberto Stuben, y llama la atención, por ejemplo, datos como que 5 personas mueren a diario en Chile, que es la primera causa de muerte de niños entre 1 y 14 años, que el costo para el país total por accidente de tránsito equivale al 2,5 total del PIB de Chile, que se logra infraccionar solo con los medios actuales un 4% y que el exceso de velocidad corresponde a la principal causa de accidentes de tránsito, con resultados fatales, sin considerar también todos los demás resultados de lesiones graves, menos graves y leves. Basta señalar aquello para que nos demos cuenta que primero que nos encontramos en un estado de vulnerabilidad que hay que remediar. Tenemos que visualizarlo como un problema país que hay que enfrentar y dar una solución. La dimensión orgánica. Las materias que por ley se han otorgado a los juzgados de policía local son numerosas y variadas. Ya conocemos más de 40, no como al principio de la creación de estos tribunales, que básicamente conocían las ordenanzas municipales y principalmente la ordenanza de tránsito. A la fecha se han sumado, como decía, más de 40 sin considerar las ordenanzas municipales. Aquí se ve la ley de bosque, la ley de pesca, cosas bien específicas, la ley del consumidor, las demandas que llevan envueltas, la ley del tabaco, la ley de alcoholes, por poner algunas, ¿no es cierto?, las normas sobre locomoción colectiva, etcétera. A esto tenemos como una dimensión social, tenemos que sumar también el aumento creciente del parque automotriz y de la población. En el último censo, ¿no es cierto?, ya nos damos cuenta que son más de 17 millones de personas y en Maipú hay más de 1 millón de personas desde el lugar donde yo ejerzo mi cargo de secretaria abogada. Hay una sobrecarga de trabajo en los juzgados de policía local. En promedio, como estadística, los ingresos de los juzgados de policía local, tomando en consideración el año 2014, porque este proyecto CATI data de fines del 2013, entonces se hizo una aproximación al 2014, más o menos 2015, hay un promedio de 6.800.000 ingresos en todos los juzgados de policía local.
Actualmente hay un ingreso de sobre 7,5 millones de causa. Estos 7,5 millones de causa equivale por sobre todos los demás tribunales y las materias que conocen, sin importar la gravedad o la trascendencia. Pueden ser desde pequeñas infracciones, ¿no es cierto?, hasta causas que llevan incluidas demandas millonarias en policía local. Pero en total, todos ellos, contando, por ejemplo, los ingresos a los tribunales civiles, que fueron 2.234.000, los ingresos penales, 637.851, en familia, 710.901, los laborales, 316.000 y algo, cobranza laboral y previsional, BIF y causa del Sename, suman en total, todos ellos, 4,5 millones. A eso hay que agregar, por ejemplo, que en el caso de los penales, que son 637.000 causas, los tribunales penales que conforman el sistema procesal penal, garantía y los jueces orales, son 740 a nivel nacional. Los juzgados de policía local superan, imagínense, de 600.000 a 7,5 millones de ingresos. Somos 399 juzgados de policía local en todo Chile. Por lo tanto, la sobrecarga de trabajo de los juzgados de policía local es un punto considerable en este tipo de tramitaciones, ¿no es cierto? Por otro lado, también nosotros trabajamos con Carabineros de Chile, que podemos constatar que en el caso de Carabineros la función de cursar estas denuncias, entregarlas para el conocimiento de policía local para que sean falladas finalmente, puede ser, no ir en contra, pero puede ser que lo difiere, que lo aleje un poco de sus principales mandatos, que es la prevención y la represión de la delincuencia, básicamente. Hacen muchas tareas administrativas que por el mandato de nosotros, porque la ley también nos otorga esas facultades para que Carabineros nos colabore. En síntesis, queda claro que los juzgados de policía local, y eso espero, y su órgano auxiliar Carabinero, por la cantidad de materia sometida al conocimiento, como la cantidad de personas a las que atendemos, somos pieza fundamental en la entrega de una justicia a la ciudadanía. ¿Cuáles son las consideraciones para una solución? Todo lo anterior hace fundamental continuar con cambios que perfeccionen y hagan eficiente la justicia local, para que la población, sea los infractores o los posibles justiciables, tengan un eficaz acceso a la justicia y que dichos cambios propendan a no desgastar innecesariamente las tramitaciones de las causas de los juzgados de policía local, siendo el juez el llamado natural a resolver ciertas controversias donde se necesita un análisis más acabado e íntegro de los procesos, en infracciones más bien subjetivas, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el ámbito que estamos analizando en este proyecto CATI, es trascendental entender que el derecho sancionador en tribunales de justicia debe obedecer a lo que se llama la última ratio. Tenemos que empezar con políticas que sensibilicen a la población, que no necesariamente tienen sanciones, ¿cierto? Luego acudir a la administración del Estado para sancionar algunas conductas y finalmente hay situaciones donde se tienen que llevar a que sean conocidas por jueces, que naturalmente no son todas, ni necesariamente todas las infracciones o contravenciones que se puedan, o todos los ilícitos que se puedan cometer en un país. Así, la medida propuesta por el Gobierno a finales del año 2013 a través de este proyecto, con la creación del CATI, consideramos va la vía correcta, ya que permitiría el buen funcionamiento de las instituciones administrativas, los juzgados, Carabineros, ya que se enfrenta a un problema que involucra a varios organismos, haciéndose cargo dentro de una correcta política pública, el recuerdo del debido uso de caminos y vías y la seguridad de las personas. Esto es importante, que en este proyecto la justificación principal obedece a una imperiosa necesidad de proteger la vida e integridad física de las personas, de quienes circulan por las vías de Chile. En este sentido, el gremio de los secretarios de abogados vimos un germen súper importante que se consideran para la mejora de los juzgados de policía local y el acceso a la justicia. Acá no perdamos de vista que es una contravención, o las que se trata de involucrar en el proyecto CATI son contravenciones objetivas. Y hay otras contravenciones objetivas que estamos nosotros en conocimiento actualmente. Por ejemplo, el cobro de las tarifas por los sistemas, estos pórticos, las llamadas TAG, ¿no es cierto?, con esta etiqueta. El uso de las vías exclusivas de transporte público, el circular con restricción vehicular. Esas son otras de las actividades que son, o los ilícitos que se llaman objetivos.
Dado lo anterior, creemos que existen razones justificadas para incorporar a la competencia de los juzgados de policía local, en cambio, otras contravenciones que la ley que atente gravemente a otros bienes jurídicos, como por ejemplo conflictos entre vecinos, injurias livianas de obra y de palabra, daños de cuantías menores. Sin duda creemos que este podría ser el comienzo de una de las tantas modificaciones que se pueden esperar en la justicia policial local. Bueno, quiero poner aquí un ejemplo de una deficiente política en relación justamente a lo que acabo de hablar de las denuncias TAC. Antes del año 2010, las denuncias TAC eran remitidas desde las concesionarias al Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Obras Públicas denunciaba estas infracciones a los tribunales de policía local. Posteriormente, al año 2011, eso fue desde el 2006 al 2010, posteriormente se hace un cambio y se dice, hagamos una mixtura, parte administrativa, lo que yo también he escuchado en estas comisiones, empecemos en vía administrativa, que son las direcciones de administración y finanzas de las municipalidades, y luego, si no se paga, pasan a los juzgados de policía local. Solo como dato, por ejemplo, en el segundo juzgado de policía local de Maipú, desde el año 2006 al 2010 hubo 93.000 ingresos anuales por este concepto. Al trasladarse las denuncias a la DAF, hay 300.000 ingresos en 7 años. Promediando, hay incluso mayor ingreso desde cuando se hace esta mixtura desde lo administrativo a lo judicial. La gente tiene una suerte de relajo porque dice, no me van a sancionar, no me sanciona el MOP, no me sanciona la DAF, me sanciona eventualmente el juzgado de policía local. Puede pasar más de un año. La DAF, el MOP tiene 6 meses de prescripción para denunciar estas infracciones al juzgado. Entonces se apuran, denuncian en la DAF o en las municipalidades y luego pasan a los tribunales y luego se van al registro de multas si es que siguen no siendo pagados. Nosotros tenemos ingresos o gente que nosotros masivamente citamos a 1.500 personas en un día, por ejemplo, con estas causas TAC. Llegan 40 y de esos 40 pagan 5. En las DAF hay 5.600 ingresos mensuales en la comuna de Maipú, pagan 200. Todo lo demás se traslada a la justicia policial local. Es decir, utilizando medios tecnológicos para la fiscalización e investigación de estas infracciones, no nos parece razonable requerir miles de horas y personas en terreno para pesquisar estas contravenciones y duplicar todo el desgaste que significa que las concesionarias pasa al MOP, del MOP pasa a la DAF, del DAF pasa al tribunal, del tribunal pasa al registro de multas impagas. Y se duplica, porque el mismo procedimiento que se hace previamente se va repitiendo a lo largo de estos procedimientos mixtos. Exactamente. Y finalmente no se paga. Finalmente no se paga, porque pasa mucho tiempo, se pierde el objetivo, en definitiva, de que sea eficaz. En cambio, las cifras de derecho comparado que se han dado, que sin perjuicio de que pueden haber algunos problemas que son solucionables después en la discusión particular, han demostrado que también se ha dicho en sesiones anteriores, que llevando el procedimiento de estas infracciones masivas objetivas a un proceso rápido y certero, el objetivo final se ha cumplido bajando las tasas de mortalidad y los excesos de velocidad. Es decir, en definitiva, que lo que se logra se ha logrado disciplinar la conducta del ciudadano, hacerlo efectivo este tema. No podemos esperar, esta es una consideración, tener el mismo estándar para todas las conductas lesivas en una sociedad. Las consideraciones específicas, en esto queremos ser claros que lo que se va a fiscalizar y sancionar por el CATI son ilícitos objetivos, aquellos en que basta la mera ocurrencia de la conducta para aplicar una sanción. No hace falta indagar si se realizó con dolo o culpa, por ejemplo. No se hace necesario la determinación del elemento subjetivo y no existe un análisis acabado en estas causas. Se sanciona a través del correspondiente acto administrativo. La mera infracción, en la mera infracción hay envuelto una simple desobediencia, para que se pueda entender. Es simplemente eso. Entonces, las preguntas que uno inmediatamente se hace: ¿se requiere que estas contravenciones objetivos sean sancionadas a través de la dictación de una sentencia por un juez de la República? Consideramos que no. ¿Toda contravención a la ley debe ser sancionada exclusivamente por tribunales ordinarios especiales? No. ¿Puede la Administración entonces detentar las potestades para fiscalizar, investigar y sancionar, que es lo más debatido? Consideramos que sí.
no parece razonable poder dar un organismo administrativo y la práctica de la gestión así nos permite visualizar que comience en un tema administrativo esta infracción objetiva y después se vaya a la justicia policial local. Es completamente innecesario. Aquí cobra lo importante, o en todo su esplendor está el llamado ius poniendi del Estado, que es la facultad justamente sancionadora que tiene la administración del Estado. Y por lo demás están en numerosos procedimientos administrativos que se ha dicho anteriormente, que, bueno, para qué repetir, ¿no es cierto? En general la superintendencia, la subte, la dirección del trabajo y otras, ellas fiscalizan, tienen un procedimiento y sancionan. ¿Cuál es el límite de esta facultad del Estado que está en la Constitución? Justamente el poder recurrir de esas sanciones, ya sea administrativamente, por lo que nos otorga la ley 19.880, o jurisdiccionalmente, ante los tribunales. Ese es el límite a esta facultad sancionatoria del Estado. No hay norma alguna en nuestro ordenamiento jurídico que obligue a judicializar toda conducta lesiva o cualquier ilícito. En el CATI vemos que se concreta la cooperación existente y necesaria entre la administración del Estado y el Poder Judicial o los tribunales. Y por lo demás están demostradas diferentes normas esta colaboración. Por ejemplo, se arma una terna por la Corte de Apelaciones para elegir justamente a los jueces de policía local, pero quien elige es el alcalde. El Poder Legislativo sí también pasa con el resto de los juzgados. Por lo tanto, esta relación entre los poderes del Estado no involucra que se atente contra la separación de poderes, sino que todo lo contrario, un principio colaborativo que debe existir en un país. Las conclusiones entonces que concordamos entonces con este proyecto en que debemos adaptarnos a la nueva realidad, a la modernización y a la utilización de tecnologías que estén a nuestro alcance con un alto grado de certeza y de seguridad para que por la administración sea posible pesquisar, investigar y sancionar infracciones. El proyecto contribuirá a una depuración de acceso a la justicia, además de policía local, para que conozcamos, juzguemos y se haga cumplir lo establecido por conflictos de naturaleza más bien subjetiva, donde sí debe existir un mayor análisis. Eso sí, y tal como lo estableció los fallos del Tribunal Constitucional, es posible traspasar facultades punitivas a la administración del Estado, pero deben ser justificadas razonablemente, con motivo válido y sin ningún cuestionamiento jurídico de la discrecionalidad, que eso es importante que hay que analizar en el proyecto. Algunas observaciones en particular, como dije, por ejemplo, las cartas certificadas es un tema que se va a tener que resolver en la discusión particular, porque efectivamente es un sistema que es bastante retrógrado. Hay dos mociones ahora presentadas por los diputados, que está 11.476 del 12 de octubre del 2017, que patrocinó el diputado Fuenzalida, y 11.658 07 del 3 de abril del 2018, que va en la vía correcta, que es que la carta certificada, ¿no es cierto?, primero se cuente el tiempo, 3 días o 5 días, a partir de la entrega en Correos de Chile y no desde que sea dejada o entregada en el domicilio del posible infractor, porque hay todas las cartas, como debe ser certificada por Correos de Chile, ellos se rigen por un reglamento especial. Lo que hace Correo es ir hasta el domicilio con esa carta, le deja un aviso si es que no está, le deja un segundo aviso, le deja un tercer aviso, 4 días, 8 días y pueden pasar hasta 30 días por reglamento de Correo. Es decir, al final la carta eventualmente debería ser entregada y certificada en más de 30 días. Por lo tanto, ahí se pierde completamente toda la lógica de hacer una notificación o una comunicación. Por lo tanto, los sistemas que permitan digitalizar algún tipo de conocimiento o notificación a las partes o a los infractores, y la carta certificada que tenga plazos cortos desde la entrega de correo y que uno se haga responsable de tener actualizado en los registros correspondientes su domicilio, es un tema que va a ser importante. La mantención de los equipos también para esta fiscalización, hay manuales, ¿no es cierto?, hay decretos supremos que se establecen en el proyecto que van a tener que ser muy bien especificados, y además el manual de señalización del tránsito por el Ministerio de Transporte, que ojalá se pudieran incluir para que sea sumamente efectivo y que no haya ningún tipo de discrecionalidad de la autoridad al momento de pesquisar estas infracciones. Finalmente, los recursos, esto es importante, tiene que haber un recurso jurisdiccional que está establecido en el proyecto, ahí podrían haber algunas salvedades, y también están los recursos administrativos, no como se ha dicho,
que podría haber eventualmente una simultaneidad, porque la ley de procedimientos administrativos nos dice que si uno se va a la vía judicial se inhibe de conocer la vía administrativa, y si uno va a la vía administrativa se interrumpe el plazo en la vía judicial. Por lo tanto, estos jamás se deberían topar y así no ocurre. Y si no se establece en el proyecto, supletoriamente va a regir la ley 19.880 por su artículo primero que así lo establece. No habría ningún problema. Ahora, lo último, y muy corto, es la diferencia sustancial referida a la constitucionalidad del proyecto CATI en relación a lo que se ha dicho o se ha planteado por el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local en las dos sesiones anteriores. Opinan además de que podría ser inconstitucional por el hecho de que ellos separarían la parte fiscalizadora y la pesquisa de infracciones de la sancionatoria. Nosotros opinamos que el proyecto, tal como está planteado, con modificaciones, como dije, que se podrían revisar en la discusión particular, es completamente y constitucional específicamente. Es un caso muy distinto al mencionado caso del CERNAC, del fallo del Tribunal Constitucional del 18 de enero del 2018. El Tribunal Constitucional declara en enero del presente año inconstitucional algunas normas del proyecto del CERNAC, pero esa decisión no se extiende necesariamente a otros casos de organismos administrativos. Lo dice el CERNAC. Aquí tengo justamente un resumen que el mismo Tribunal Constitucional hace después de su fallo, donde se especifica en su considerando número 39 de la mayoría, ¿no es cierto?, es que esta decisión, dice, no se extiende necesariamente a otros casos de organismos administrativos con potestades sancionadoras, pues lo reprochado en esta oportunidad es que el mismo servicio estatal, que era el CERNAC, llamado a proteger a una de las partes lucrativamente interesadas, los consumidores, sea instituido como árbitro supremo para luego dirimir los contenciosos e impugnaciones que enderecen contra sus proveedores. Eso es, en el contexto del CERNAC, es que dice la potestad sancionadora es inconstitucional, porque hay un trámite previo administrativo en el CERNAC que efectivamente asume funciones jurisdiccionales. Es un mediador, hay obligación de la mediación justamente o de las conciliaciones, puede establecer normas, puede interpretar las normas, puede sancionar, puede obligar a que se cumplan esas sanciones. Y siendo que él es una de las partes obviamente más parcial en este proceso de la bilateralidad. Es en ese contexto de que dice la potestad sancionadora es inconstitucional, pero después de este proceso, que es completamente distinto al proyecto CATI. Finalmente podemos decir que la defensa del debido proceso del sancionado, por así llamarlo, están protegidos y garantizados en diferentes normas de la Constitución. Y considerando además para los temas administrativos las leyes de procedimiento y también la ley de bases, ¿no es cierto?, que no se había mencionado, la 18.575 junto con la ley de procedimientos administrativos. Eso se debería respetar, y además no se pueden, también lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el artículo 19, número 26, los derechos en la esencia no pueden ser vulnerados. También el artículo 38 de la Constitución Política de la República nos dice que puede haber una potestad sancionadora, siempre y cuando, ¿no es cierto?, existe esta posibilidad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales, que hay que ver bien en esa parte del proyecto. Así que advertimos, muy inadecuado el señalar como inconstitucional cualquier proyecto solo porque pareciera ser reñido con alguna norma constitucional final. Hay que analizar el proyecto completo, si es que riñe finalmente esta potestad sancionadora, según el proceso de que se ha logrado, si es un proceso administrativo o tiene ribetes de un órgano jurisdiccional. Acá volvemos al inicio de nuestra exposición y a grandes rasgos que la facultad para perseguir y punitiva de la administración, en la medida que tiene fundamento y justificación y en que no haya un espacio de discrecionalidad, refería a que el grado de imparcialidad e independencia que tenga un órgano sujeto a la supervigilancia del gobierno y además conlleve un límite de recursos ante la justicia es completamente constitucional. Muchas gracias. Gracias, doña Claudia Díaz Muñoz. Díaz Muñoz, sí. Diputados, diputadas, ¿alguien tiene alguna consulta? Diputado Leopoldo Pérez. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludar por su intermedio a la invitada.
Desprendiendo de su exposición, ustedes estarían, salvo algunas precisiones que hicieron respecto a la discusión ya en particular del proyecto, ¿ustedes estarían de acuerdo con este procedimiento centralizado o automatizado de infracciones? Y llama la atención, por cierto medio, Presidenta, que justamente con quienes ustedes trabajan, o sea, el Instituto de Jueces, vino a decir absolutamente lo contrario. Incluso respecto a la explicación de la, entre comillas, inconstitucionalidad, haciendo un símil con el fallo que usted acaba de explicar del Tribunal Constitucional respecto de que se estaría afectando la jurisdiccionalidad de otro poder del Estado, en este caso jurisdiccional, es decir, el Poder Judicial, con este tipo de proyectos por el carácter sancionatorio, o sea, cursar la infracción y a la vez resolver y sancionar a la persona. ¿Usted podría profundizar un poquitito más, por cierto medio, Presidenta, respecto a lo que explicó en la primera parte de sus conclusiones en cuanto a que este sistema de infracción reúne una serie de requisitos y características? Me gustaría que se pudiera explicarlo en mayor detalle, que no se estaría, por el hecho de ser un incumplimiento, habla usted de una norma de tránsito, no tendría los ribetes de delito en primer lugar, sino que es una falta a un ordenamiento que claro, si pudiera profundizar un poquito en eso para tener mayor claridad, porque yo creo que eso es central para la discusión posterior del proyecto. Gracias, Presidente. Un segundito. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Porque en honor al tiempo tenemos 2 invitados más. Aprovecha a contestar inmediatamente. Diputado Félix Sepúlveda. González. Me sopla más. Bueno, agradecer la claridad sobre la constitucionalidad del proyecto. Habíamos quedado con otra opinión de los magistrados que vinieron. Me preocupa algo que hemos planteado antes, que es el debido proceso una vez que esto llega al tribunal, por la sobrecarga que ustedes mismas aquí plantean, sobrecarga de trabajo de los juzgados de policía local. Y lo que ocurrió en España y Francia, que son los casos que fundamentan este proyecto de ley, es precisamente una multiplicación de los exponencial de los casos que llegan a los juzgados de policía local, o sea, muchas más infracciones, al menos en los primeros años de implementación. Y creo que ahí hay algo que hay que resolver. Se supone también que una de las medidas que juega para contraer la cantidad de multas es que las personas pudieran reconocer la falta y pagar por sistema, ¿cierto? Eso juega a favor. Lo que juega en contra es que al menos en estos 2 países hay muchos más multados, por lo tanto, en vez de disminuir, aumentaron. Y lo que quisiera preguntar es si para también colaborar en rebajar la cantidad de personas que llegan al juzgado, ¿por qué no ampliar este sistema a otras multas? Que las personas pudieran, por otros motivos que no son velocidad y que no son con CATI, poder también encontrar la multa, sobre todo las personas que lo multan en comunas donde no viven, encontrarla y poder reconocerla y pagarla. El Servicio de Impuestos Internos, cuando lanzó el pago a través de Internet, generaba también una rebaja en las multas bastante consistente, que incentivaban a no ir al banco a pagarla. Entonces creo que, bueno, la pregunta va hacia allá. ¿Ven ustedes algún inconveniente en que este sistema también abarque, este sistema de poder tener la multa de línea, abarque a otras infracciones, incluso relativas a leyes que no son del tránsito, como bien aquí están explicadas? Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Gracias, Presidenta. La verdad es que concuerdo mucho con la exposición de la Asociación de Secretarios y Secretarias Abogados de los Juzgados de Policía Local. Sin lugar a duda llama la atención que existen contradicciones con los jueces, pero de todas maneras es un tema obviamente que puede tener distintas miradas, pero yo comparto esta, digamos, lo debo decir con claridad.
a mí me gusta especialmente una parte que plantea usted, y si puede referirse un poquito más dentro de lo que permite el tiempo. Pues usted ve en este proyecto, como lo dice aquí en su exposición, un germen como para hacer un cambio más profundo en la mejoría de los juzgados de policía local. Y me parece que lo hemos planteado en alguna otra oportunidad, digamos, de lograr incorporar otras contravenciones objetivas, como lo planteaba el diputado Félix González también, y para dar espacio a los juzgados de policía local, si se les saca estas contravenciones objetivas, que por lo que entiendo y por lo que usted señaló y por las cifras que dio además, le llevan buena parte del trabajo del tribunal, abrirse, digamos, a una posibilidad de incorporar competencia en otros temas que nos preocupan y que preocupan mucho a los chilenos y chilenas y que son verdaderamente de justicia, digamos, ya que requieren un mediador, que requieren un juez, como son los conflictos entre vecinos, que usted mismo señala aquí, injurias livianas, de obra o de palabra, daños de cuantía menores, que nosotros vemos regularmente en nuestros barrios, en nuestros distritos, que no tienen muchas veces solución porque requieren recurrir a los tribunales ordinarios y donde la gente no puede actuar prácticamente si es que no tiene recursos, digamos. Entonces, en lo concreto, además de estar de acuerdo, si pudiera profundizar en ese tema de ir a una reforma que no tiene que ver con esta comisión, tendría que ver con la Comisión de Legislación, pero es abrir un espacio que es importante. Y aquí una pregunta, si estas infracciones o ilícitos objetivos, digamos, conductas objetivas que no requieren necesariamente el pronunciamiento de un tribunal, fueran extraídas de los juzgados de policía local, si pudiera usted dar una aproximación, ¿qué porcentaje se les aliviaría de la carga hoy día? ¿Ah? O al menos de los ingresos, del número de ingresos. ¿Ah? ¿Les aliviana sustantivamente? ¿Ah? ¿Un 10, un 20, un 30, un 50%? O, no sé, digamos, esa es la pregunta. Tiene 4 minutos para contestar. A ver ahí. ¿Aló? Ya. A ver, van todas, parece, las preguntas unidas con respecto a la diferenciación entre los ilícitos objetivos, ¿no es cierto?, que se explicó, que se realizó o no se realizó. No permite un análisis completamente acabado, donde tenga que ir una parte, después viene la otra, donde se presenta prueba, donde hay un comparendo de contestación, de conciliación, de prueba, donde después se hace otra instancia de conciliación, donde se llaman las partes a indagatoria, donde después hay un plazo donde uno puede dictar diligencias probatorias, por si acaso al juez le ha quedado algún indicio de que podría no haber sido. Para esas otras infracciones, otros actos lesivos, es importante este análisis que el juez está llamado por mandato constitucional a revisar para resolver finalmente. Estos otros ilícitos que son sí o no, ¿no es cierto?, lo puede, después de un análisis también procedimental a través de actos administrativos, ¿no es cierto?, que no pueden ser llegar solamente con el video inmediatamente sancionar. Aquí se ha hablado de que el proyecto tiene también sus etapas. Se hace un análisis también, ¿no es cierto?, pero para ver si el video o la fotografía que se arroja finalmente corresponde a otros registros de los vehículos, y eso sería, no se comprende que se pueda desgastar innecesariamente la justicia local, y tampoco se podría comprender que nosotros estuviéramos pidiendo en un juzgado a 1000 funcionarios o 100 funcionarios, ¿no es cierto?, para ver estas infracciones que son tan de rápida solución. Con respecto a lo que dice el diputado, efectivamente al principio yo creo que por la efectividad de la diferencia entre el que haya una persona que no está más de 2 o 3 horas fiscalizando el tránsito, a que existan estos o fotorradares o tecnicismos automáticos, ¿no es cierto?, en la pesquisa, al principio, antes de cambiar la conducta, que es lo que se quiere finalmente, van a provocarse una gran cantidad de infracciones, que es lo que pasó con el TAC en sus inicios, con estas denuncias que se hacen al pasar por los pórticos. Cuando se va esto con otras campañas, aunque no es mi ámbito, ¿no es cierto?, de sensibilización a la población, ¿no es cierto?, con otras políticas que podamos ir implementando, van a ir disminuyendo. También es un tema importante en que no se va a cambiar la conducta cuando los procedimientos son ineficaces.
En el TAC, a pesar de que han bajado, ya desde el 2006, hace 12 años, el porcentaje es muy pequeño. Se paga finalmente, o cuando más se paga es cuando está en el registro de multas. ¿Y cuánto ha pasado? Un año y medio. Exactamente, y se tienen que informar hasta noviembre de los años anteriores, es decir, si se informa después van a pasar 2 años. Ahí, cuando no es la celeridad, es todo lo contrario, es lenta, al final no se logra tampoco el objetivo. Y en un procedimiento donde tiene que ser, a pesar de que los juzgados de policía local es mucho más sumarísimo que los del alto conocimiento, aún así los tiempos para un análisis no pueden ser de 20 días o de 30 días, son mayores efectivamente en la práctica. Entonces, esto lo que hace el proyecto es justamente reducir los plazos para que la notificación de la sanción y la llegada y se comunica al infractor sea de un impacto inmediato prácticamente. Y ahí también va a permitir que eso baje el porcentaje de las multas, porque se va a ir educando, quizás con el garrote, ¿no es cierto?, pero se va a ir educando finalmente, se va a concientizar eso para el cambio de conducta. Y finalmente, por poner un ejemplo, en Maipú, lo que decía el diputado Mulet, hay, por ejemplo, en el año 100.000 ingresos por las causas TAC. 100.000. No sé, no soy matemática, pero si nosotros dividiéramos esos ingresos por 5 o 6 días, nosotros trabajamos hasta los sábados por turno, las horas hombres que se puedan, yo creo que no son más de 1 minuto, 30 segundos, como para poder lograr un fallo en esas causas. Son 100.000. Las demás causas en Maipú, solamente en el segundo, donde hay 3 tribunales, son 55.000 causas en toda la demás. Es decir, solamente por estas causas del TAC tenemos el doble que las causas de un análisis más acabado. También se van a incluir ahora, vamos a ser una de las comunas donde se nos van a incluir los fotorradares para las vías exclusivas. Y ya se nos está indicando, como aproximado, viendo las otras comunas donde ya están funcionando, que serían entre 1.500 a 10.000 ingresos en el turno. Y en Maipú son 3 tribunales, es decir, en 10 días podríamos conocer 5.000 denuncias más de estos vehículos que ocupan las vías exclusivas del transporte público. O sea, es algo completamente irracional, porque nosotros, o en general los tribunales de policía local, tampoco tienen el sistema digitalizado o automatizado para llevar a cabo el trámite completo de este tipo de infracciones. Y por lo tanto, justamente, por eso vemos este germen al cual hacía usted alusión, que la justicia verdadera, donde va los vecinos, donde antes conocíamos las faltas, las conocíamos hasta el 2005, las faltas que ahora por principio de oportunidad se archivan en el mayor de los casos, hacíamos una justicia local y verdadera. Queremos agradecer a nuestras invitadas de la Asociación Gremial de Secretarias, Abogados de Juzgado de Policía Local de Chile, doña Claudia Díaz Muñoz, su presidenta, y Daniela González, vicepresidenta. Muchas gracias por su exposición. Ahora vamos a invitar a la Asociación a la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, AG COPSA. Don Leonardo, adelante, don Leonardo. Muchas gracias. 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 Don Leonardo Daneri, presidente, y Marcela Ayue, gerente general, y Cristian Barrientos no vino. Él no vino. Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, AG COPSA. Tiene... ok. ¿Esto? Gracias. Don Leonardo, tiene la palabra. Se prende el micrófono con el botón negro abajo del S. Ahí. ¿Y la presentación cómo la podemos...? Aquí, esta es, ¿cierto? ¿Van a usar el data? ¿Van a usar? Sí. Las últimas páginas. No, sí, está bien. Sí. ¿Quién le ayuda? No, ahí está. Sí. Ok. Ahí y ahí. Sí. Okay. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos y escucharnos.
Nosotros representamos a COPSA, que es la Asociación Gremial de Concesionarios de Obras Públicas, de Obras de Infraestructura Pública. Tenemos una presentación, pero veo que están bastante apurados de tiempo, por tanto vamos a pasarla lo más rápido posible. En la parte... No, lo que pasa es que vamos a describir lo que es COPSA, hacer ver que tenemos muchas concesionarias que son autopistas urbanas, interurbanas, que tenemos un sistema de TAC que funciona con cámaras. O sea, tenemos una tecnología que ya lleva casi 20 años funcionando con el sistema de control de tránsito. Tal como dijeron los expositores anteriores, gran parte de las multas que se están pasando actualmente y que están impagas tienen que ver con los tags. Entonces, un poco una descripción del tema. Vamos a pasar muy rápido y quiero llegar al tema básicamente que nos compete, que es el sistema de... Esas son las autopistas que están en COPSA, como ustedes pueden ver, son casi todas las urbanas de Santiago, más casi todas las interurbanas de Chile, más aeropuertos, más infraestructura pública. Las concesiones funcionan con una ley muy virtuosa, que es la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que ha permitido que los privados nos asociemos con el Estado para generar infraestructura y de esa manera poder liberar al Estado para que invierta en otras áreas que es más necesario. El dueño de la infraestructura es el Estado. La infraestructura influye mucho en la competitividad del país, eso ya está archidemostrado. La infraestructura es causa de desarrollo, no consecuencia de desarrollo, por eso es muy importante que se siga construyendo. Sigamos con el tema. Lo que hemos logrado es alrededor de 20.000 millones de dólares de inversión en infraestructura, que ha permitido que el país haya seguido desarrollándose a pesar de que la cantidad de automóviles y de pasajeros de aviones ha crecido mucho más allá de la infraestructura que hemos logrado crear. Esos son los kilómetros de autopistas urbanas, los de autopistas interurbanas, los aeropuertos construidos. Sigamos. Las ventajas de concesiones, aumenta la inversión. Este concepto del que usa paga introduce un concepto de equidad, porque permite que al Estado liberarse para invertir en otras partes, permite que en aquellas partes que hay personas que necesitan usar y no pueden pagar, usen. Es un poco el concepto que establece eso. Reparte los riesgos entre Estado y privado. Introduce seguros además en la infraestructura pública. Sigamos. Sigamos adelante con eso. Son los problemas que tenemos para construir. Hay que seguir invirtiendo por parte del Estado, fortalecer la alianza público-privada. Sigamos. Entramos al proyecto CATI. El principal problema que tenemos en Chile como consecuencia del aumento de los vehículos, la congestión, es la cantidad de muertes en las autopistas urbanas. Yo entiendo que las personas de CONACET han hablado largamente del tema. Tenemos alrededor de 1.500 muertos instantáneamente al año, son 5 por día, y si uno contabiliza de acuerdo a los parámetros OCDE, que se contabilizan las muertes ocurridas hasta 30 días después, supera fuertemente digamos los 2.200 personas que mueren, con un costo enorme para el país, que está dicho más adelante. Pasemos rápido estas láminas. Esos son los costos. Se estima que en Chile podría ser del orden de los 4.500 dólares al año el costo que tiene los accidentes de tránsito. Sigamos con el tema. Entonces, nosotros apoyamos el proyecto CATI y todas las otras medidas que reduzcan la accidentabilidad y el número de muertes en carreteras de autopistas urbanas. Esa es nuestra primera definición. La infraestructura en general mejora la calidad de vida de las personas y muchas veces salva la vida de las personas. En la medida que la infraestructura tenga las medidas de seguridad vial, tenga los diseños adecuados, van a producirse menos muertes en general. Ahora, si además de ello acompañamos una mejor conducta de los usuarios, va a ser mejor. Ese es el concepto básico que está detrás. Sigamos con eso. Esa es la cantidad de muertos que hay. Estadísticas de fallecidos, que ya las hemos mostrado largamente. Ya, aquí quiero detenerme un minuto en esta. Las autopistas, tal como explicaba, contamos con un sistema automatizado para el control del paso de los vehículos, que es el sistema de peaje electrónico o TAG, ¿cierto? Aquí tenemos el problema. Para que esto funcione, y lo mismo entendemos que es con el sistema CATI, tiene que estar identificada la patente del vehículo. Bueno, nosotros hemos medido que en la autopista urbana hay alrededor de un 3,5% de los vehículos que circulan sin patente. Por lo tanto, no sería aplicable el sistema. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Bueno, primero que nada, el año pasado entraron a Chile 1.000 automóviles diarios, este año van a entrar 1.100. Y hay un plazo de alrededor de 5 días que no se cumple, en general son 2 o 3 meses que los vehículos están sin patente. Ese es un tema que habría que corregir para implementar un sistema como el CATI. O sea, y eso es fácil de hacer, o sea, colocar en línea el registro civil con las automotoras que venden vehículos sería muy simple. Y obligar a que los automóviles salgan del local de venta del automóvil con patente. Esa sería una primera medida que habría que tomar para que esto sea extensivo a todos y no se produzcan inequidades.
Además hay algunos vehículos que adulteran la patente, eso también, pues eso ya no tenemos cómo evitarlo. Ese es el primer punto que queríamos destacar de esto. También aquí habría que sumar el control de los automóviles extranjeros que entran a Chile. Hay muchísimos automóviles que tampoco tenemos control de sus patentes, o sea, no tenemos dónde ubicarlos eventualmente, que eso también sería fácil con una medida administrativa, con la Cancillería, Relaciones Exteriores, Extranjería, ver cómo logramos conectar y tener la información en línea de los automóviles que están entrando a Chile a circular por nuestras carreteras. Siguiendo con el... Nosotros estamos disponibles para facilitar toda la traza de nuestras autopistas y carreteras para instalar los sistemas CATI o lo que sea necesario, pero con una recomendación. No podemos medir velocidad instantánea, o no debiéramos, porque ahí seríamos todos infractores. Es decir, cuando uno adelanta en una autopista siempre o en una carretera va a vulnerar. Por lo tanto, lo que proponemos es que se tome un promedio de pórticos, que es lo que sucede en Europa. O sea, se hace un promedio de las velocidades medidas en 2 o 3 pórticos en cierta distancia, y si la superó lo que es la máxima, ahí se aplica la infracción. Si la aplicamos en forma instantánea en cada pórtico, puede ser un problema. Esa es la otra recomendación que queríamos hacer. ¿Sigamos? Sí. Tal como dijimos, el 3,5% de los vehículos, hay que corregir esa parte. El problema que ya fue expuesto acá, la ubicación de las personas, cuando cometen la infracción, hay que corregir, ¿cierto?, tener al día el sistema de actualización de domicilio de los poseedores de los automóviles. Eso también es bastante fácil de emplear. Nosotros proponemos, tal como lo plantearon las personas que estuvieron antes, que de todas maneras incorporemos al CATI las multas por la infracción que se comete al circular sin el TAC por una autopista con sistema de peaje electrónico, que tal como se explicó acá, una cantidad gigantesca de multas que se están generando todos los días por ese concepto. La infracción es circular por una autopista sin el TAG. Ahora, la ley establece además que por cada comuna que el automóvil pase, se genera otra infracción. Por tanto, un automóvil que recorra la autopista central, que pasa por 8 comunas, genera 8 multas en un rato. Y eso genera, entendemos que la cifra de multas acumuladas impagas supera los 10 millones de multas al día de hoy. Por lo tanto, sería bastante lógico que incorporáramos el sistema CATI, tal como se planteó aquí, las multas generadas por otras cosas además del exceso de velocidad. Por ejemplo, las de circular sin TAC por una autopista. Ahora, quiero decir además que, tal como se comentó acá, la gran cantidad de autopistas, de vías segregadas que se van a generar para la locomoción pública, no solo en Santiago, sino que en regiones, va a generar también un número muy importante de multas. Y adicionalmente a aquello, se van a incorporar sistemas de TAG a las autopistas interurbanas en sus llegadas a Santiago. Eso va a generar otra cantidad gigantesca de infracciones por circular sin TAG. Y además, cuando se renueven las autopistas y todas las carreteras interurbanas en Chile, todas van a contar con sistemas de TAG, y eso va a ser de aquí a 3 o 4 años. Por lo tanto, ahí sí la cantidad de multas por este concepto se va a disparar y va a ser inmanejable de la manera manual que se lleva ahora. Por lo tanto, nosotros apoyamos absolutamente el sistema CATI, pero extendiéndolo a todas aquellas infracciones que son medibles y detectables por el sistema de cámaras. Ese sería el concepto. Entonces, y con estas medidas que hemos comentado para que se puedan implementar de esa manera. Sería muy bueno para todos y bueno para los ciudadanos, porque tendríamos menos muertes, tendríamos más educación vial, que nos hace mucha falta, y generaría un mejor comportamiento de los usuarios de nuestra infraestructura, que está muy escasa y nos hace mucha falta usarla bien. Esas son en general las consideraciones que nosotros tenemos al respecto del sistema CATI. Y lo último es que mantener un sistema de los permisos de circulación en línea. En este minuto cada municipalidad tiene su permiso de circulación por su cuenta. Habría que tener un sistema unificado de permisos para poder identificar más fácilmente a los usuarios. Eso es la presentación, traté de ser lo más breve posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. La palabra, diputados. Diputada. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta a las concesionarias? A COPSA. Diputada Jimena Osandón. Por su intermedio, presidenta, muchas gracias. ¿Por qué he sufrido eso? ¿Por qué se pasa la multa por todas las comunas
cuando en una sola usada del TAC, ¿por qué no se puede ser Las Condes, Vitacura? Todo lo que uno vaya pasando, a mí me tocó una vez sufrir esto, por una persona que trabajaba conmigo, fue una multa gigante, pues fue por todas las comunas que dio la vuelta por Américo Vespucio. ¿A qué se debe eso? Perdón. El tema, pero entiendo que cuando se modificó la ley del tránsito, cuando se produjo el advenimiento del sistema de telepeaje, se modificó la ley y entiendo que las multas son porque a la comuna, o sea, tiene que ver con el juzgado de policía local, donde uno comete la infracción. O sea, en la comuna que uno comete la infracción, aplica la multa. Y si uno pasa por 5 comunas cometiendo la misma infracción, se ve así. Ahora, eso entiendo que lo mismo es válido para circular por un corredor exclusivo de transporte público en horas que no se puede. Entonces, a lo mejor va a haber que trabajar en esa parte de la ley. Por eso, aprovechar esta ley para corregir aquellos problemas que se puedan suscitar. Y quiero comentar que además, para nosotros es un tremendo problema, lo compartimos porque los usuarios alegan con toda razón que se les pasa la multa reiteradas veces y muchas veces puede que no se den cuenta que estén circulando sin el TAC. Y lo peor que nos pasa es que muchos usuarios piensan que las multas son a beneficio nuestro, lo que nos complica bastante la vida. De hecho, cuando pasa un usuario por una autopista sin el TAC, la multa queda en beneficio de la municipalidad y nosotros quedamos con una cuenta por cobrar. Y que, como explicaba antes, no es fácil cobrarla por las dificultades desde ya de ubicar dónde vive la persona, quién es, etcétera, etcétera. Entonces, pero tiene que ver con la ley de la modificación que se hizo en su oportunidad en la ley de tránsito. Muchas gracias, don Leonardo. Diputado, Iván, tiene la palabra Iván Norambuena. Gracias. Yo quería consultar, por su intermedio, Presidenta. Yo entiendo que ustedes están de acuerdo con este proyecto. Ahora, también entiendo de que debiera ser una tremenda ayuda para ustedes como empresa, considerando los porcentajes de vehículos que no tienen permiso de circulación o que no tienen patente, que no se pueden identificar. Un proyecto como este a ustedes les traería también un beneficio inmediato desde el punto de vista del ingreso de los recursos. Y la pregunta es, por su intermedio, Presidenta, si considerando eso, ustedes están dispuestos también o han evaluado como agrupación el tener que hacer una inversión desde el punto de vista de mejorar la tecnología para ayudar a este proyecto. Solo eso, Presidente. La respuesta puede ser compleja. Primero que nada, no necesariamente el que aumente la recaudación de una autopista significa que aumente la recaudación del concesionario. Hay autopistas o concesiones que funcionan por el sistema que se llama DITC, que es ingreso total de la concesionaria. Es decir, cuando se junta una determinada cantidad de dinero, se acaba la concesión. O sea, no es que a medida que pasan más vehículos tenga más ingreso la concesionaria. Hay otras que no. Pues es un tema que no es fácil de abordar. Ahora, voy a decir algo que puede ser paradójico. Nosotros lo único que quisiéramos es tener más autopistas o tener mejor transporte público para que circulen menos vehículos por las autopistas que tenemos actualmente, porque no estamos dando el servicio que quisiéramos, porque por un lado el parque vehicular ha crecido de una manera gigantesca, pasamos de 2 millones de vehículos el año 2008 a 5 millones de vehículos actualmente, y no se ha generado la infraestructura adecuada para esa cantidad de vehículos. Por lo tanto, ojalá nos saquen autos de las autopistas. Por lo tanto, tuviéramos menos ingresos en las autopistas por efecto de que no pase esto. Entonces, yo tomo el punto. De hecho, ahora las autopistas vamos a hacer una inversión en generar TAC en las autopistas interurbanas, con la misma lógica, y va a haber que estudiarlo, pero como vuelvo a decir, hay distintos regímenes de ingresos de las autopistas. Por tanto, hay que ver caso a caso y vamos a estudiar el tema y vamos a ponerlo a vuestra disposición. Gracias. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. Cortito, por favor, diputado, sí, para poder muy alcanzar breve, a escuchar directo, en relación al CATI. Una consulta al señor Daneri. La fijación, cuando ustedes licitan la concesión de la operación, o sea, construcción y operación de una autopista, sea esta urbana o interurbana, el establecimiento de las velocidades, que me imagino por estar dentro del área de la concesión es responsabilidad de usted, los símbolos, los letreros y todo este tipo de cosas. ¿Las establece el proyecto, las bases de licitación del contrato, las velocidades por parte de la autoridad correspondiente? ¿O ustedes las van determinando conforme al diseño que tiene la carretera en sí misma? Porque apunta a esto que uno va en un tramo de 120, baja 100, baja 80, autopista central, que es el caso típico donde varía la cuestión en menos de 500 o 400 metros.
Puede apretar, por favor. Dice, todas las condiciones de una autopista están fijadas en las bases o en las aclaraciones y que la fija el Estado a través del MOP, que es el dueño. Una vez dicho eso, se diseña la autopista y en base al manual de carreteras, que también es institución del MOP, que establece ciertos criterios de diseño según las velocidades que uno quiera dar. Y ahí si uno, por ejemplo, diseña una autopista para 120 km por hora, tiene que tener pendientes mínimas, radios de curva mínimo, etcétera, etcétera. Ahora, muchas veces se producen singularidades que impiden que uno pueda diseñar con esa libertad, y eso obliga, por ejemplo, una pendiente muy fuerte en que el diseño hubiera sido un túnel óptimo para evitar esa pendiente fuerte, pero por razones de costo se cogió un diseño un poco más barato, que es un corto, una subida y bajada. Va a tener una pendiente fuerte, voy a tener más limitada mi visibilidad, por lo tanto voy a tener que bajar la velocidad de 120 a 100. Eso también está instruido en el manual de carreteras. Por tanto, el diseño y las condiciones de tránsito van a depender de lo que especifique el dueño y de las singularidades que no se pueden resolver, por lo que explico. O en el caso de las autopistas urbanas también hay accesos que no tienen la cantidad de metros necesarios para desacelerar o para acelerar en la entrada. Eso también obliga a hacer restricciones. Por eso hay singularidades que nos impiden. Por nosotros lo ideal sería que todas las autopistas tuvieran los 120 kilómetros parejos. No siempre se puede. Queremos agradecerles. Estamos contra el tiempo para poder recibir a los... 30 segundos. Ya. Que si nosotros pudiéramos, en base a la respuesta que nos dio el representante de COPSA, si nosotros pudiéramos tener una relación de las empresas que ellos representan con respecto a si hay hoy algunas autopistas que son deficitarias, producto de la misma explicación que usted dio, porque me llama la atención, y si se tiene ese antecedente, me imagino que ustedes estadísticamente lo tienen, cuál es el uso de las rutas y si efectivamente hay algunas que, o como usted dice, que prefiere que pasen menos vehículos, porque eso me imagino yo lo hace más rentable. Entonces, si existe ese dato. Gracias. A ver, 30 segundos también. Haré que preferimos que pasen menos vehículos porque no estamos dando el nivel de servicio que hicimos porque hay demasiados vehículos. Ese es un poco el concepto que yo quiero. O sea, ojalá tengamos más transporte público y que la gente se baje el automóvil y use el transporte público. Eso es lo que estamos planteando. Porque si quisiéramos hacer, por ejemplo, una nueva autopista Oriente-Poniente en Santiago que descargue la costa del norte, para pasar entre 8 y 10 años. Se tomara por la decisión hoy día y lo vimos válido para el eje norte-sur. Por lo tanto, no vamos a tener capacidad para atender a todos nuestros usuarios. Por lo tanto, lo que nos interesa mucho es que la gente se baje el automóvil y use el transporte público o use la vialidad local, y eso va a ayudar el CATI. Agradecemos a la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA. Muchas gracias. Diputados, quiero pedirle prorrogar la sesión 10 minutos para poder escuchar con calma. Prorrogar la sesión 10 minutos. Acordado. Vamos a recibir ahora al invitado al capítulo regional de jueces de policía local del Maule. Adelante. Don Mirko Bonasic Doric, presidente. ¿Que viene acompañado o viene solo? Adelante, don Mirko. Muchas gracias. Apriete, por favor, tiene la palabra. Ahí. Muchas gracias. Vamos a la presentación. Lo primero que quiero aclarar, en todo caso, Presidenta, es que fui invitado a título personal como juez de policía local de Bichuquén. Ya, una distinción importante. Bichuquén, sí. Que además soy presidente del Maule, pero fui invitado especialmente como juez de Bichuquén para contar algunas experiencias. Policía local de Bichuquén. Así es. Ya, don Mirko, adelante. Bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dice la invitación y ven ahí en la presentación, yo soy juez de un juzgado de policía local rural. Bichuquén es una comuna que es bien conocida por el lago, ¿cierto? Por sus playas, por las lanchas, pero es una comuna rural. Entonces, lo primero que les quiero decir, porque he visto que hemos hablado harto del CATI, pero cómo el CATI se va a relacionar con nosotros. Porque al final estamos siendo los superiores jerárquicos, entonces, o por vía reclamación, o cómo termina el proyecto. Entonces yo digo, ¿cómo se comunica el CATI con nosotros? Entonces, nosotros logramos en el Maule, especialmente en Bichuquén y otras comunas, levantar un proyecto bastante ambicioso de digitalización. Entonces, ¿por qué pongo ruralidad primero? Según la MUCH, hay 346 comunas que se podrían definir como rurales.
La ruralidad tiene que ver, ¿cierto?, con el acceso, con los servicios que tienen, y 219 son rurales. O sea, la situación que yo les voy a plantear, que es mi realidad, podría decirse que es un poco la regla general de los juzgados de policía local del país. Entonces, ¿por qué es importante este dato de la ruralidad? Porque la mayoría de los juzgados de policía local trabajamos con pocos recursos, ¿cierto? Tenemos pocos recursos humanos y ya en la forma de contratación que tenemos la mayoría de las personas bajo modalidad de honorarios o contrata, lo que no nos permite tener la responsabilidad administrativa que corresponde. Y tenemos también, en cuanto a los materiales, las dependencias, entonces es complicado. Esa es la realidad del 75% del país. Y si a eso le sumamos mínima inyección de recursos, un procedimiento antiguo, como ya hemos escuchado a los expositores, cómo ha crecido el parque automotriz, ¿cierto?, las competencias, el aumento de las competencias, el aumento del parque automotriz, entre otros factores, ciertamente merma la calidad del servicio. Dos datos objetivos que fueron ya esbozados por la primera expositora. En cuanto a la competencia de esos recursos, lo más común que conocemos nosotros, o lo que más conoce la gente, es tránsito, consumidor, bosque, renta municipales, ley general de urbanismo y construcción, ordenanza, ley cholito y más de 40 materias diferentes, pero ninguna de esas leyes dio con recursos. Entonces, ¿a quién le entregamos esta competencia? Bueno, no hay recursos, juzgado de policía local, ¿cierto? Entonces, como es bien fácil en ese primero, y nosotros seguimos con los mismos recursos y problemas de siempre. Y las causas, esto está sacado de la página del INE. Lo que dice el juzgado de policía local versus poder judicial, el poder judicial es todo, es civil, penal, familia y laboral junto. Entonces, en todas esas nosotros superamos. Entonces, aquí me quiero hacer cargo un poco de lo que decía también el diputado Jaime Mulet, que aprovecho de agradecer la invitación, y otros diputados que no han tenido buena experiencia, usted creo que lo señaló, señor diputado, en algunos tribunales de policía local. Vaya que es difícil, con los datos que yo le he dado recién, ¿cierto?, con la cantidad de causas, con cómo trabajamos, vaya que es difícil cumplir, pero créame que la mayoría, y creo que es una excepción, lo cumple. Al menos los rurales somos los más comprometidos, creo yo. La ventaja de los juzgados de policía local versus el resto de los tribunales. La mayoría de las comunas cuenta con un juzgado de policía local. Y Maipú, ¿cierto? No en todas las comunas existe un tribunal del Poder Judicial, pero sí existe un juzgado de policía local, por lo que se transforma en un actor relevante para la comunidad. Y aquí tenemos algo que esbozó el diputado Jaime Mulet en la audiencia pasada, en cuanto a las audiencias, llámese orales, verbales, de conciliación, y un poco lo que decía recién. Muchos de nosotros nos transformamos en el único consultorio jurídico del pueblo, y llegan todos con el problema ahí, arrendamientos verbales, el tema de los deslindes, el tema del animal, el tema del árbol, vaya que son complicados cuando las personas lo sufren. ¿Dónde se arreglaban esos temas? No hay. Entonces, no es el caso de la comisión, solamente voy a decir que el caso de la justicia vecinal, lo único que nosotros buscamos en el Maule en su momento es que se capacitara un funcionario puntual, con habilidades blandas, y que pudiera mediar entre los conflictos de las personas. No era más competencia, no era menos competencia, es darle una alternativa al conflicto. Si no le va bien, nos vamos a la vía ordinaria. Entonces, el despliegue territorial que tenemos nosotros y el conocimiento de los jueces de la problemática comunal es una ventaja comparativa respecto a los tribunales. Las desventajas 100% solucionables, todo esto tómenlo ustedes por favor, porque nosotros vamos a ser depositarios de las reclamaciones del CATI, entonces tienen que saber más o menos las fortalezas y debilidades que pueden encontrar en los tribunales. La problemática de la doble dependencia judicial y municipal. Dependemos económicamente de los municipios, hay municipios con más recursos, con menos recursos, por ende se traspasa también a los departamentos. Y disciplinariamente el Poder Judicial. Entonces aquí hay tres cosas que hay que preocuparse, ¿cierto?, cuando nosotros pensemos que el CATI nos va a llegar. La estandarización, la capacitación y la digitalización. Que está resuelto en los tribunales del país. La estandarización dice solamente en relación con que las grandes diferencias que existen. Yo hasta hace 3 meses, tenía una funcionaria. Ahora tengo 2. Y con esa funcionaria hice todo un proyecto de digitalización que se lo voy a mostrar más adelante. Entonces les quiero demostrar que con voluntad se puede. No es tanto un tema de recursos, también se necesita voluntad. Y las preguntas que necesariamente debe abordarse es si vamos a salir de una vez por todas los municipios o no, y si vamos a hacer tribunal especial o el Poder Judicial, lo dejo pendido. En cuanto a la capacitación,
es estrictamente necesario que todos los jueces, secretarios y funcionarios estemos debidamente capacitados. El Instituto Nacional hace esfuerzos todos los años por hacer congresos de capacitación. Todos los años lo hacen, es una tradición. Y es un tremendo despliegue y trabajo. Pero creemos que no es suficiente. En Chile existe la Academia Judicial, que hoy en día la Academia Judicial está solamente delimitada a los juzgados del Poder Judicial. El resto de los especiales quedamos fuera. Policía local, tributario aduanero, de libre competencia, los tribunales medioambientales, no tenemos derecho a capacitarnos en la Academia Judicial. Y vaya que es importante, ¿cierto?, poder capacitarnos, porque en el fondo nos vamos actualizando y vamos a tener mejores funcionarios. Y por último, la digitalización, que es donde quería llegar. ¿Cómo nos comunicamos entre el CATI y los juzgados de policía local? Imaginémonos que el proyecto ya está aprobado, que es ley, listo, la persona reclama. ¿Cómo nos comunicamos? Eso no he visto que se aborde. Bueno, en el presente, si estamos tal como estamos hoy día, va a ser papel, escritos, expediente, carta certificada, oficio conductor, notificación por carabinero. En el futuro yo digo correo electrónico, denuncias digitales, y aquí quiero hacer una distinción. Resulta que la diferencia entre digitalización y tramitación electrónica es súper importante. La tramitación electrónica es una ley que se aprobó, que se le tiene el Poder Judicial, donde todo se hace a través de la web. Presento mi demanda, mi contestación, etc. La digitalización no. Es como estaba antes el Tribunal Civil de la entrada en vigencia, que yo escaneo, subo y hay publicidad. Y algunas cosas las puedo hacer vía internet y otras no. Pero ya es un gran paso digitalizar los tribunales y se puede, como lo voy a mostrar. Ahora, en el tema del correo electrónico, como fue dicho también por la primera expositora, es verdad que existen mociones, existen 3 mociones. Existe otra del 2016 también, y otra que presentamos nosotros el año pasado al Ministerio de Justicia, que está bastante avanzado, y que el ministro con quien conversé este tema está también bastante, digamos, de acabadillo en el tema, porque notificar por email significa inmediatamente ahorro de recursos al Estado, menos carta. Dejamos más libre carabineros, ¿cierto?, que andan hoy día notificando cosas de 30, 40 mil pesos y que se digan lo que tienen que dedicarse, y mayor celeridad en los procesos. Hoy día la mayoría tenemos correo. ¿Qué dicen los opositores? Y en el campo, ¿cómo se va a notificar? Bueno, el Poder Judicial, Impuestos Internos, cuando digitalizó todo, es la misma gente. Siempre hay que salvaguardar, obviamente, excepciones, pero es la misma gente. El primer paso para la digitalización, que quiero que se tenga presente hoy día, porque podríamos aprovechar esta misma, ¿cierto?, instancia, ahí están las tres mociones que existen, con las fechas de ingreso en el número de boletín, más la que presentamos nosotros el 26 de septiembre y que hemos trabajado con la Unidad de Coordinación y Estudio del Ministerio. Entonces ya, con esto ya damos un paso importante de comunicación entre el CATI y nosotros. Y el segundo paso es la comunicación entre los actores. ¿Cómo lo logramos? Con la instalación de un sistema digital, tal como ocurrió en mi comuna. Y así se soluciona lo que manifestaba el diputado, por su intermedio presidenta, de ahorrar que la persona vaya a pagar. Si aquí no es necesario, la digitalización nos equipara a todos. Ya la diferencia en el tribunal, si es más bonito, si es menos bonito, si tengo más funciones, no, se termina, no se iguala. Bueno, muy brevemente, ¿cómo funciona el programa que yo tengo? Que por supuesto es perfectible. El usuario ingresa con su email, su cédula de identidad y el número de boleta. Y le va a dar al tiro lo que él necesita subir. Y le va a dar donde dice ver mis causas, va a salir su infracción. Él va a pinchar en su infracción y le va a salir la opción de reconocer la infracción, descargo en línea y ver el expediente. O sea, está salvaguardado su debido proceso en el sistema de que él puede hacer su descargo. Imaginemos una persona que ha ido sin portar licencia y me la muestra, o sabe que no, lo reconozco, y se puede hacer, digamos, acoger al 25% de descuento, etcétera. Y después yo lo notifico por correo electrónico, pero como no puedo notificar, no es todavía una ley, la notificación es solo informativa. Entonces él cuando paga se entiende tácitamente notificado y yo le envío su licencia al domicilio donde se encuentre. Y se acabaron los exhortos. Con una funcionaria hice este programa. Algunos dirán, claro, en Bichoquén no es el mismo movimiento que tiene Las Condes, pero veamos también el número de recursos humanos también que tenemos. ¿Qué veo yo? Yo ingreso a mi sistema y me da toda esa, digamos, gama de posibilidades, donde
al lado me dice descargos pendientes, recursos pendientes, comprobantes pendientes, tareas urgentes. Entonces yo puedo hacer un seguimiento incluso de mi teléfono de las causas. Ahí, esta es la bandeja de entrada donde yo puedo ver los partes que han ingresado con la fecha de ingreso, el nombre del denunciado. Entonces muy práctico. Conclusiones, para ser muy breve. En cuanto al fondo del proyecto, no me voy a referir porque el instituto ya se refirió a ello. Pero es importante pensar, sí, señor parlamentario, que el CATI tiene que ser a nivel nacional. No me gusta que se piense en lo personal, porque así como se corre de Santiago a Viña, también se corre de Talca a Dichoquén, también se corre de Punta Arenas a Puerto Natales, también se corre, digamos, en distintos lugares, y las muertes son igual de importantes. Entonces, el día de mañana, imaginémonos un parlamentario de una región, la mayoría de acá son de regiones rurales, imaginémonos un intendente, un alcalde preocupado que diga, quiero instalar el CATI en mi comuna. ¿Cuánto vale? Yo pongo las cámaras. Es que ¿cómo se va a comunicar con sus juzgados si reclaman? Entonces tenemos que legislar para todo. Por eso es importante digitalizar los juzgados de policía local, por eso es importante asegurar el debido proceso ahí. Y por eso termino diciendo lo anterior, se establece una comunicación digital entre los actores del sistema que ya he mostrado yo que se puede. Y por último les quiero contar una anécdota. Ustedes leerán aquí, dice persona que busca las llaves. Una vez me encuentro con una persona que estaba agachada, ¿cierto? Buscaba. Y le pregunto, ¿qué es lo que está buscando? Las llaves de mi auto, me dice. ¿Y dónde las perdió? Por allá. ¿Y por qué las busca acá? Porque aquí hay luz. ¿Qué les quiero decir? En lo personal estoy absolutamente de acuerdo con el CATI, pero a lo mejor acá está la luz, pero la responsabilidad, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué gente se está subiendo a los vehículos? ¿Qué exigencias hay para conducir? ¿Qué exigencias hay hoy día para sacar la licencia? Son bajas, ¿cierto? Entonces a lo mejor si queremos prevenir muerte, hagamos esto, pero también preocupémonos de la prevención y de la educación al que obtiene licencia. Aquí le estamos permitiendo que suba, porque aquí está la luz hoy día, pero el tipo perdió la llave allá. Entonces, eso es lo que les quería exponer. Creo que es un buen proyecto, creo que se puede, pero que es una tremenda oportunidad, como dijo el diputado, que para modernizar los juzgados de policía local y que nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Mirko. Nos queda un par de minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o algo en estos 3 últimos minutos que nos queda. Estamos. Okay. Adelante, diputado. Gracias. Sí. No, respecto justamente a lo que se ha tratado en otras sesiones, sobre todo cuando estuvo la ministra, respecto a lo que se comentaba acá, el hecho de dónde vamos a... Sería bueno saber dónde se pretende, porque hablaron de puntos de mayor conflicto. Entonces, para mí también es importante que si esto va de la mano, porque finalmente estamos viendo este proyecto como una solución quizás a un problema de juzgado de policía local, quizás una ayuda para el tema de los cobros del TAC, pero el fondo es otro, es prevenir, ¿no es cierto?, personas fallecidas, y yo creo que también es importante eso, que este proyecto no solamente sea contextualizado en puntos conflictivos de zonas urbanas quizás de mayor afluencia de vehículos, sino que se piense en un tema nacional, porque si no seguimos legislando siempre para el centro del país, y yo creo que eso es una mala señal, y sería importante conocer qué puntos tienen planeado y si eso después contemplaría ir generando alternativas en otras ciudades donde quizás no haya tanto vehículo, pero donde la vida va a valer lo mismo que el de una comuna más grande. Gracias, diputado. No sé si tiene algo que agregar. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el diputado Bianchi. Muchas gracias. Entonces, estamos ok. Muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión ahora. Ya nos queda solo un minuto. Habiéndose cumplido con el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.